Soy Juan Palomino, soy de la Ciudad de México, soy ilustrador y autor de libros para niños. Por mi formación, no solo de filosofía, sino lo que me llevó a estudiar filosofía, digamos, esa personalidad, junto con que crecí con unos padres que son arquitectos y que me enseñaban a hacer perspectiva a los 4 años, pues eso me ha hecho como muy cuadrado, entonces siempre intento como salir de ahí de algún modo. Para mí el mayor reto de un ilustrador es hacer una interpretación en la que se vea tu propia voz sin que esa voz sea demasiado oscura para un lector, sin que se pierda la relación con el texto y más bien como logrando todo lo contrario, ¿no? Por un lado enriquecer al texto, enriquecer la lectura y permitir que haya espacios de indefinición o de sombra en los que el lector pueda como proyectar su propia vida y sus propios significados y que entonces le sea de algún modo como íntima también. Yo siempre hago composiciones muy limpias, como con muy pocos elementos, porque me parece como más fácil de controlar, pero en este caso lo que hice fue trabajar sobre composiciones que no bocetaba tanto, sino que iba como poniendo manchas en el tamaño, digamos, de la ilustración, manchas que eran formas muy básicas, y luego como que el trabajo fue más bien ir depurando esas manchas, como, digamos, como un poco como escultóricamente, o sea, como quitándoles hasta tener como la forma que me gustaba y identificar como dónde caería bien otro objeto y así. Entonces eso fue como complejizando mucho las composiciones, cosa que no hago tanto, pero que me permitió justo tener imágenes que yo no podía haber planeado desde antes, ¿no? O sea, como que ahí no estaba el juego y el accidente como en las texturas o en la técnica, sino en los elementos y cómo juegan dentro de, digamos que el marco de la imagen. El Popol Vuh es un libro de los mayas quiché, que son mayas de Guatemala. Se escribió durante el siglo XVI como una manera como de conservar sus propios relatos orales en medio como de la colonización, o sea, se escribió como un modo de resistencia, digamos, eso es como interesante. Por eso mismo es como un compendio que no tiene como la coherencia lineal que esperaríamos como desde la tradición occidental. Y yo solo hago la reescritura como de el origen del mundo, ¿no? Podría parecer como algo como aleatorio o así, pero en realidad te habla como del mundo como esta sucesión de creaciones y destrucciones, que en el caso del Popol Vuh es progresiva, es hacia como un momento final en el que existen los humanos, que somos nosotros, pero también explica ciertas cosas de la naturaleza, ¿no? Entonces, los dioses crean primero a los humanos de lodo, pero se deshacen y no tienen pensamiento ni espíritu, y entonces los eliminan. Y luego crean hombres de madera, que son casi como los humanos, actúan como los humanos, de hecho construyen cosas, tienen casas, pero son todavía como muy salvajes y muy incontrolables. Pero hay un último momento que a mí me parece como también, como quizá como el más sugerente y bonito del mito, en el que estos humanos recién creados de masa de maíz son demasiado inteligentes, ¿no? Y entonces el mito dice que pueden ver las 4 esquinas del mundo y pueden ver a los dioses y entienden todo y entienden el pasado, el presente y el futuro. Entonces los dioses temen que sean demasiado parecidos a ellos y entonces uno de ellos echa vaho en sus ojos para nublar su vista y a partir de entonces pues los humanos somos los que somos y estamos perdidos en el mundo, ¿no? Tenemos solo como intuiciones y así, pero no lo podemos conocer todo. O sea, se me hace como una manera muy bonita
como de hablar de esta capacidad que es como muy humana de crear y de comprender, pero también como de algo todavía más fundamental que es como la sorpresa y la perplejidad ante todo.